Sobre BIM al Col·legi d'Arquitectes. Amb aquesta benvinguda seré breu i intentaré fer d'una forma ràpida les tres coses que suposa que ha de fer algú quan dona la benvinguda, que és explicar qui fa les coses, agrair als que fan les coses i comentar una mica el que hi farem, el per què us hem proposat venir en aquest acte. En quant al qui, de fet el tema del BIM primer de l'anunci i de la creació de la perspectiva d'un entorn de treball diferent als instruments que coneixíem, els instruments de CAT habituals, i per tant l'entorn de treball el treball en un entorn més centrat en les bases de dades i en la creació de bases de dades que no amb la representació directa i amb la identitat entre representació i base de dades, és un entorn que fa clarament més d'una dècada que està sobre totes les taules. Altres àmbits, per exemple, l'AIA, l'Associació d'Arquitectes Americans, el RIBA, ja fa alguns anys que hi estan treballant i també fa alguns anys que tenen activitat pública. Hem estat seguint en comunicació amb aquestes activitats. La diferència ha sigut que el mercat europeu i el mercat espanyol s'ha mogut amb molta més lentitud que no pas el mercat anglosaxó i, per tant, la implantació del BIM aquí va molt lenta. Això té un avantatge com a mínim, que és que ens permet aprendre de les avantatges i dels errors dels altres. Per tant, el procediment que hem anat fent aquí ha sigut, des de fa uns... Des de l'inici de la legislatura anterior vam crear un primer equip de seguiment per estar al corrent i veure com es anaven produint els esdeveniments, com es anava implantant el BIM. Constatàvem que aquí encara estava allunyat i que probablement, utilitzant una frase famosa, encara no tocava, i en el moment on ha semblat que comença a tenir una implantació, hem començat a activar l'acció. La primera ha sigut crear un grup d'arquitectes interessats en el BIM, perquè entenem que la millor manera del col·legi d'estar en els temes és a partir del capital que té el col·legi, que són els seus col·legiats. Per tant, el 2013 es va crear ja un grup d'arquitectes interessats en l'entorn BIM, que us comentarà després el vocal que ha liderat aquest projecte, que és Pere Castelltort, per tal de crear coneixement, posició, reflexió i preparar les polítiques en el col·legi per poder acompanyar a tots els col·legiats, a tots vosaltres, en aquest àmbit. Acabo aquesta primera presentació del qui agraint la feina que han fet. Si estem aquí avui és perquè aquest grup de treball, però no només el grup de treball de BIM, després us ho explicarà el Pere, el grup de treball de BIM, però també, i per una qüestió de decisió estratègica, coordinats amb el grup de treball de Project Manager, amb el grup de treball de Facility Management, és a dir, amb altres grups de treball, amb altres grups d'arquitectes, i amb IDECIA i amb altres companys i amics que ens han acompanyat en aquesta acció, han fet possible aquesta trobada. Per acabar amb la tercera qüestió, què o per què? De què parlem o per què? També molt ràpid perquè és el que anirem veient durant aquesta sessió i durant les que haurem de fer durant els propers mesos, o les que voldrem fer durant els propers mesos. De fet, quan parlem de BIM, es pot explicar de moltes maneres. Hi ha estructures que ho plantegen en 7 nivells. Una manera molt ràpida, diguem-ne, abans de començar la xerrada, de plantejar-ho és el BIM, com a mínim, té 3 grans àmbits o perspectives des de les quals podem entendre la seva afectació. I això, diguem-ne, és una tecnologia disruptiva, és a dir, és una tecnologia que per la seva pròpia naturalesa altera no només com fem les coses, no ens ajuda a millorar el com estem fent les coses, sinó que canvia l'entorn, és a dir, canvia les circumstàncies, però això ho fa com a mínim en 3 àmbits o en 3 nivells. Per un costat, el que podríem dir el del nostre software, és a dir, és un instrument diferent que el que teníem abans. Per tant, hi ha un gran canvi amb el software i també toca parlar del software, dels programes, és a dir, de quina és la manera d'implementar tot un software, tota una tecnologia nova, insisteixo, disruptiva i que provoca altres canvis en els nostres despatxos. Això seria un planteig. El segon és, aquesta tecnologia nova no s'acaba amb si mateixa, és a dir, no és passar d'un sistema de CAT a un altre, no és fins i tot passar de dibuixar a mà a dibuixar amb ordenador, sinó que implica inevitablement, per disruptiva, insisteixo, pel canvi de manera de treballar, un canvi de metodologia en els propis despatxos.
I això dona peu a tot un altre anàlisi, debat i preparació cap al futur. És a dir, no només canviarem d'instrument, sinó que probablement aquests canvis venen acompanyats de canvis metodològics. Les coses es fan diferent, es pensen diferent. Els arquitectes, tots a l'escola, segurament a primer ens explicaven allò de que no es pot fer el mateix dibuix, és impossible, ni es pot dibuixar igual amb un llapis dur, amb un 2H, que amb un llapis tou, amb un 2B. Inevitablement el dibuix és diferent i ho fas de manera diferent i serveix per coses diferents. Doncs el canvi de tecnologia, utilitzar BIM, també inevitablement comporta fer les coses d'una manera diferent. Però hi ha un tercer àmbit. No només es canvia el software i es canvia els procediments, la forma d'actuar dins dels despatxos o de les estructures productives, sinó que també implica un canvi de sistema. És a dir, un canvi amb les relacions entre les diferents entitats, persones, professionals i empreses que participen en tot el sector, en tot el cicle productiu de l'edifici. I aquest tercer canvi també l'hem de tenir en compte a l'hora de prendre les decisions en el segon i a l'hora de prendre les decisions al tercer. Ens ha semblat, i amb això ja acabo, que la millor manera d'abordar el problema no era començar a parlar de programes, no era portar gurus que ens expliquin els canvis, sinó intentar anar creant amb aquesta i amb les properes sessions, intentar ajudar a tots vosaltres i a fer-ho col·lectivament, a crear un marc de referència que ens permeti a tots entendre de què estem parlant, perquè a partir d'aquí cada un pugui prendre les seves decisions. I és important aquesta idea que cada un plantegi les seves decisions, perquè el BIM, com ha passat amb totes les tecnologies disruptives, no acaba ocupant el 100%. És a dir, probablement s'utilitzarà el BIM de forma completa i alterant tot això que he dit en alguns àmbits i alguns projectes, però en alguns àmbits probablement no s'utilitzarà el BIM per la resta del procés productiu i per tant només ens alterarà la part de la feina que fem en el nostre despatx. I en alguns casos només ens alterarà quin software fem servir. I en alguns casos no utilitzarem BIM, perquè el sobrecost de fer les coses en BIM probablement després no generin els beneficis i no caldrà que l'utilitzem. Dit això, i per tant afrontant que és un tema complex que treballa en diferents etapes i que a més a cada un de nosaltres haurem de prendre la decisió de com afrontar-lo i probablement per unes feines diferents que per algunes altres, entenem que per desgràcia no es pot simplificar, no es pot dir mira, les regles bàsiques, un guru ens ho explica, sinó que l'acció més responsable que podem fer és obrir avui una sèrie de jornades en les quals intentarem transmetre aquest panorama amb mirades creuades, avui a base d'exemples, que és probablement la millor manera de tenir un primer contacte, de manera que l'objectiu és, entre tots, tenir els instruments per anar entenent en els propers anys el mapa i que siguem el més eficients a l'hora de prendre les decisions, tenint clar que entendre les situacions permetrà ser els més eficients donant-hi resposta. I ser eficients donant resposta és el que ens permetrà recuperar o millorar la nostra competitivitat tant en termes absoluts respecte a la societat i als nostres productes com respecte als altres professionals. Per tant, es tracta finalment d'això, entendre bé les coses, prendre bones decisions i a base de la bona comprensió de les bones decisions recuperar eficiència, posicionar el mercat. Moltíssimes gràcies, espero que aquesta sessió sigui útil i també us convidaria a anar seguint el camí que anirem fent amb les següents i a participar per construir aquesta posició, aquesta comprensió, que no serà només dels ponents cap a la sala, sinó que només funcionarà si hi ha una certa interactuació i construïm una visió col·lectiva entre tots. Moltes gràcies. Bueno, como deferencia hacia los ponentes, una parte importante de los cuales hablan en castellano, pues voy a seguir en castellano. Yo, de entrada, quería agradecer a Miguel Villamor, un arquitecto con el que llevamos trabajando y colaborando en estos temas muchos años, la ayuda que nos ha prestado, junto a IDESIE y sobre todo a su presidente, Marcos Luengo, también por la ayuda prestada, ¿no? Cuando bajaba hacia aquí, hacia el colegio, pensaba que fue en mayo 2013, en Construmat, ¿te acuerdas? Cuando montamos aquella jornada, fue aquello rápido, venga tú, BIM, venga, nos ha tocado el Colegio de Arquitectos. Pues, de acuerdo, montamos una jornada que fue, creo, diferente a las que hasta ahora se habían hecho, hasta aquel momento, ¿no? Sobre todo, trajimos arquitectos, algunos de ellos repiten, y explicaron proyectos y cómo los hacían en BIM, ¿no? Aquello creo que fue un cambio importante en la manera de explicar tecnología, ¿no? Desde entonces se lo olvidó mucho. Aquel fue el primer acto
que dio origen al grupo de BIM, que fue el primer grupo de trabajo del Colegio de Arquitectos que se creó. Por tanto, este grupo ya casi lleva 2 años funcionando. A partir de este grupo se han creado otros grupos, el de instalaciones, el de Project Management, el de Facility Management. Estamos a la espera de crear grupos como el de Smart Cities, Smart Buildings. Resumiendo, en estos momentos tenemos grupos de arquitectos, entre 15 y 20 arquitectos, que nos ayudan a tirar adelante diferentes facetas de la profesión. Este acto es un acto especial por los ponentes que vienen y por los temas que se van a enseñar. Son actos que se pueden montar de vez en cuando. Por eso digo, es el primer acto de una serie de actos que los hemos llamado els dimecres tecnològics al COAC. Van a ser presentaciones el primer miércoles de mes sobre temas diversos. Por ejemplo, el día 4 de marzo tendremos una sesión de aproximación al BIM. Vendrán arquitectos a explicar cómo se han introducido en estos temas. El 1 de abril, BIM y estructuras. El 6 de mayo, BIM y instalaciones. Y así, cada mes tendremos una jornada sobre temas tecnológicos, porque en el fondo a todos nos interesan, ¿no? Bueno, espero que la sesión os guste y cedo la palabra a Marcos Luengo, presidente de IDESIE. Buenos días a todos. Primero, pues darle las gracias a Lluís y a Pere por esta invitación. La verdad es que lo hemos hecho con muchísima ilusión y con muchísimo cariño, y también dar las gracias a todos los ponentes, entre ellos algunos de los profesores de IDESIE que van a dedicar parte de su tiempo de trabajo a exponer pues algunos de sus trabajos que están desarrollando ahora mismo en el ámbito de BIM, y que yo creo que para todos va a ser muy, muy interesante. Es muy difícil aunar o por lo menos hacer concurrir a muchos profesionales que están trabajando. Por eso de ahí a que insista en mi agradecimiento, y sobre todo que fue descolgar el teléfono y automáticamente pues os ofrecisteis a acudir. Por otro lado, bueno, me imagino que algunos de vosotros conocéis IDESIE, otros no tanto, pero lo que quería es explicaros un poquito quiénes somos, qué es lo que hacemos y por qué estamos aquí con el tema de BIM. La realidad es que IDESIE nace con una vocación muy clara, o sea, aunar 3 cosas que ahora mismo yo creo que en España son muy necesarias, que es unir la parte tecnológica, la visión empresarial y la experiencia de los profesionales. Yo creo que ahora mismo es algo totalmente necesario. No somos una escuela de negocios al uso, como puede ser pues, el IES, ESADE o IE, como escuelas de referencia en el ámbito de empresa, pero consideramos que los profesionales, o por lo menos nuestros alumnos que pasan por IDESIE, tienen que tener una formación técnica y, por supuesto, tienen que desarrollar ciertas habilidades. Nosotros tenemos un vínculo muy estrecho con empresas, porque de hecho IDESIE nace con acuerdos con empresas, porque entendemos que lo que el mercado demande es lo que tenemos que ofrecer a nivel de formación. Por eso, hace 3 años, IDESIE lanzó el primer máster BIM en España, que yo creo que es el único máster, por lo menos en su momento era el único máster que aglutinaba las 3 áreas, que hablamos de diseño, construcción y gestión y explotación, que es un área que nosotros consideramos muy, muy importante, y creo que todavía no se le está dando la importancia que tiene. Porque a la postre, los que van a pedir principalmente el tema de BIM, independientemente de las empresas vean un valor añadido en incorporar en sus procesos la metodología, creemos que para una persona, para una empresa que tiene que gestionar patrimonio durante 80 o 100 años, yo creo que eso genera muchísimo beneficio, ¿vale? Como os decía, IDESIE pues nace con esa vocación clara. Nuestros alumnos son 100% pues, arquitectos e ingenieros, y los programas van enfocados realmente a las necesidades de las empresas. De hecho, pues los programas nacen por una vocación clara de dar una respuesta a esos perfiles que las empresas demandan. De hecho, pues todo lo que hemos hasta ahora lanzado se ha lanzado pues, de acuerdo con las empresas que colaboran con nosotros. Hace 3 años, como os decía, en esta iniciativa del BIM, que hay muchos profesionales que están en esta sala que el tema de BIM hace mucho tiempo que lo conocen, pues nosotros empezamos a trabajar sobre ello pensando un poco en esas necesidades que las empresas iban a tener. Y al final, pues bueno, pues se lanzó el Máster BIM con una idea muy clara de desarrollar la formación en ese ámbito y por lo menos desvincularnos un poco de lo que estos últimos años yo creo que todos hemos recibido un mensaje un poco erróneo de que BIM es hablar de herramientas, y yo creo que es todo lo contrario. De hecho, de los profesionales que van a participar ahora mismo en ponencias, van a explicar un poquito cuáles son los perfiles profesionales, por lo menos creo que dirán un poco qué perfiles profesionales son los que empiezan a aparecer en esas empresas. Hablamos de un BIM Specialist,
aunque yo creo que todos tenemos más en la memoria lo que es un BIM Manager, que parece ser que es el perfil más demandado. Y bueno, pues comentándolo ahora 5 minutos antes de iniciar la sesión, pues curiosamente hay 2 alumnos nuestros que están ahora mismo en Qatar junto a uno de los profesores, trabajando en diferentes proyectos y los 3 con el perfil del BIM Manager. Pero entendemos que esto del BIM va mucho más allá, porque al fin y al cabo todos vamos a seguir trabajando, haciendo lo mismo, pero tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar. Entonces, tener claro, por lo menos así lo entiende IDESIE, que la parte de herramientas es algo importante porque es una revolución, un cambio tecnológico, pero evidentemente la parte más importante, yo creo que la que genera beneficio, es la parte de procesos. Entonces, ahí es donde nosotros por lo menos incidimos en el máster con una intención clara de que los profesionales que van a salir del máster van a ser gente que van a ser coordinadores, van a ser gestores, pero no gente que se va a sentar delante de un ordenador a dibujar 3D, ¿vale? Entonces, bueno, pues no voy a demorar mucho más mi presentación porque yo creo que es más interesante que escuchéis al resto de ponentes que traen cosas muy interesantes y volver a agradecer a Pere y a Lluís el compromiso que tienen con este colectivo y esta iniciativa que mucho más allá de ser una convocatoria comercial como se han hecho muchas en España, pues yo creo que el espíritu debe ser para los profesionales el transmitir esos conocimientos de lo que las empresas están haciendo, porque eso yo creo que es lo que genera valor y lo que yo creo que a todos nos interesa, ¿vale? Y sin más, pues daros las gracias por asistir y paso la palabra a Pere, ¿vale? Muchas gracias. Sí. Martín Murphy y Antonio Hernández. Para que no me confundéis con Antonio Hernández. Aquí, tú. El famoso botón en esta pantalla. Sí, bueno, ya hemos encontrado el botón. Mientras estamos preparando la presentación, agradecer la posibilidad de asistir hoy al colegio y a Marcos de intermediario. Somos, tanto Antonio y yo, como somos de Hill International, que llevamos muchos años ya, 16 años ya en España, y en Cataluña, pues siempre hemos estado aquí, y tenemos delegación fuerte aquí en Barcelona. Con el ánimo de alejarnos del aspecto comercial, empresa de Project Management, no hacemos otra cosa que no sea Project Management. También hacemos cositas de reclamaciones cuando las cosas van mal, pues intentamos ayudar a recomponer los platos rotos, ¿no? Pero nuestro objetivo en Project Management es que no se rompan, ¿vale? No somos diseñadores y lo que estamos haciendo ahora es aprender en proyectos. Normalmente son proyectos grandes, no por ello mejores, simplemente grandes, y normalmente es una cierta correlación entre el grado de problemas y el tamaño del proyecto. Es decir, el proyecto grande y el pequeño se diferencian, el problema es más grande. Por tanto, hay que estructurarlo mucho más. No es un proyecto que las cosas van sobre ruedas. Las ruedas todavía hay que encontrarlas a veces. Entonces, en nuestro caso, el enfoque de la presentación está en un primer momento cómo hemos encarado el aprendizaje y un segundo momento un poco nuestros primeros pasos por lo menos desde la parte española hacia el exterior, que es el único sitio donde hemos podido encontrar las habas en los últimos años, como tantas otras empresas, cómo hemos encarado proyectos reales, ¿vale? Entonces, aquí en estos proyectos reales planteamos un concepto organizativa, cómo tenemos que organizarnos en el entorno BIM, que no es baladí. ¿Qué estrategia planteamos? Y suena muy rebombante el tema de estrategia, pero desgraciadamente, dado que todo el mundo está aprendiendo, aun la gente que dice que lleva muchos años, todo el mundo estamos aprendiendo juntos, hay que pensar muchísimo antes de empezar cosas, porque la capacidad de fracaso es altísimo en un entorno inestable de conocimiento incluso. Luego tenemos
una pequeña idea de cómo enfocar, después de saber la estrategia BIM en un proyecto, cómo enfocamos las necesidades del cliente y la respuesta por parte del equipo de diseño, que es el gran motor, las cosas como son, del mundo BIM, es el gran motor de esas necesidades. Y luego Antonio va a entrar más en detalle en el control de plazos, en cómo nosotros como gerentes usamos el BIM y cómo pretendemos usar el BIM para un primer momento controlar plazos, ¿vale? Yo en la parte anterior voy a hacer unas referencias a un proyecto que estamos haciendo que se controla costes y plazos en BIM, ¿vale? Un reto no muy fácil. Bien, los pasos seguidos. Yo casi necesito las gafas para leer esto. La edad, no, perdona. Primer paso, investigamos. Es decir, ¿esto de qué va? Investigamos. Y yo hago el símil aquí, que estábamos donde el AENOR, el ISO 9000, estaba hace 25 años. ¿Esto de qué va? Y intentar condensar la información. Luego teníamos de esa investigación una conclusión, comunicamos internamente dentro de la empresa, creemos que va de esto. ¿Vale? Y eso es creemos, porque tampoco está todo, no puedo decir que está todo consolidado. Pero la clave es que creemos que nos afecta así. Y creemos que nos debemos ir en esa línea. Dado que con estos retos o compras en el mercado lo que existe, es decir, profesionales o formas propias, personas, pero planteamos localizar profesionales e instituciones, el EDC fue una de las instituciones profesionales para ver con quién podemos asociar de cara a proyectos, es decir, puramente comercial. ¿Cómo podemos embarcar en este viaje? Conseguir proyectos, que no es fácil, ¿vale? Con el entorno BIM. Conseguir cualquier proyecto, por supuesto, de paso, pero respecto al BIM, conseguir proyectos en el entorno BIM. Y en ese momento estamos con el mundo donde los mejores arquitectos del mundo siguen, incluso declarando, que están aprendiendo en esto. Y están aprendiendo aún más en el ligar costes, plazos dentro del modelo, que es un mundo aparte, ¿vale? Entonces, tenemos que conjuntamente, y eso es una de las claves, es la colaboración. Aquí ya no podemos trabajar como islas, que tristemente el mundo de la construcción nos caracterizamos un poco por cada uno a lo suyo. Pues ahora ya no, casi nos obliga a trabajar de forma más conjunta. Con estos aprendizajes empezar a realizar formación interna. Luego, incorporar profesionales en área. Primera incorporación importante ha sido el amigo aquí, Antonio, que lleva 2 semanas en la empresa y le tengo arrastrado aquí. ¿Por qué? Porque lleva muchos años planificando proyectos en BIM. ¿Vale? Y en España, sinceramente, planificar ya es una palabra casi sucia, porque no somos muy dados a ello, pero planificar en BIM ya tiene un mérito que el pobre es. Luego tenemos que modificar los procedimientos. Yo creo que la botomía es casi la mejor solución. Quitar, si tenemos cerebro, quitarlo, darle la vuelta, meterlo otra vez y empezar de nuevo, ¿vale? Pero por lo menos tenemos que modificar los procedimientos de todo lo que hacemos, ¿vale? Y luego, realizar workshops internos para comunicar esta metodología, intentar ya convencer a la gente. Esto es cómo hacíamos las cosas antes, esto es cómo lo vamos a hacer a partir de ahora. Bien, a nivel organizativo, en un proyecto. Ya está nuestro camino hasta aquí, un camino pues, de 1 año y medio. Ya está, somos recién llegados al mundo. Ya está, y yo creo que lo más importante para esta cosa es admitirlo. Ya está. Organización, nuevos jugadores en todo este campo. Los nuevos jugadores. Esto nosotros estamos usando, bueno, en parte, algo de lecciones aprendidas que tenemos de algunos proyectos, pero en concreto el EIB, el BEI, en Luxemburgo, que estamos llevando la gerencia del nuevo edificio que están haciendo aquí. Entorno BIM, 3D, 4D, plazos, 5D, costes, ¿vale? Y luego ya el 6D, el 7D, quedamos en Ds, ¿vale? Gerencia de proyectos, nosotros, color cooperativo incluido.
gerente de proyectos es más o menos relativamente clásico. Gerente de proyecto, el tema gerencia de diseño, nosotros no diseñamos, pero intentamos ayudar a organizar el proceso. Todo el tema de gestión de controles, todo el tema de costes, plazos, etcétera, y la parte de construcción. Eso sería nuestra típica cabecera de cualquier proyecto, no creo que es sorprendente. Luego tenemos el equipo de diseño. Hoy en día, el sitio lógico como motor de BIM es dentro del equipo de diseño. Es que es el que está más río arriba, el que más se beneficia de los planteamientos iniciales, pero que tiene que estar muy condicionado por cómo vamos a controlar el proyecto. Ese es donde tenemos que estar mucho más unidos ahora. El equipo de diseño no puede diseñar sin tener en cuenta cómo voy a controlar los costes. Si voy a hacer costes en BIM. No puede diseñar sin que sepa cómo voy a planificar la obra, porque tiene que estar unido el lenguaje de comunicación entre las herramientas. Con lo cual, el BIM Information Manager, BIM Manager, como se quiere llamar, un señor que es el policía, que es el que organiza todo el proceso. Ya, en plano a la bestia, los típicos disciplinas, arquitectura, estructuras, etcétera, ingeniería, donde tienes líderes en esas disciplinas, o bien de la misma empresa, o bien de distintas empresas, reportando al señor que integra todo en ese mundo. Y luego tienes otros se van delegando hasta el último, que son los modelizadores, los que modelizan. Entonces, ese es un esquema que se está usando, que no es lo único, no es dogma, es nuestra experiencia de lo que se está usando en el mundo internacional. Y luego, el contratista, una de las claves también del mundo BIM es que se está tendiendo a que el contratista termine el diseño. En una parte o más o menos, pero hay una parte que el modelo pasa a ser casi responsabilidad del contratista. Por tanto, tiene que tener un papel muy importante en esa. Y eso sin que sea diseño y construcción como modalidad, sino en un trabajo más tradicional. Y nosotros, en todo esto, ¿cómo nos enteramos de algo? Pues tenemos que tener a alguien que entienda nuestro negocio como gerentes de proyecto y entienda el negocio BIM y pueda ayudar. ¿Por qué? En muchos proyectos, gracias a Dios, estamos antes de que llegue el arquitecto. ¿Por qué? Porque el cliente entiende que quiere un gerente a su lado para planificar cómo va a encarar el proyecto. Por tanto, nosotros tenemos que establecer las bases de concurso para el arquitecto. Y si no sabemos lo que tenemos que pedir / exigir, pero pongamos que estamos en plan colegio de arquitectos, pedir, por favor, que si no sabemos lo que hay que pedir, pues los arquitectos no van a saber lo que responder. Si no sabemos para qué necesitamos el BIM en este proyecto, no sabremos cómo pedirlo y, por tanto, cómo esto se valora y cómo se implemente, ¿no? Entonces, por eso necesitamos a alguien que sabe. Hasta que todo el mundo sepa, habrá especialistas. Luego, cuando todo el mundo lo sabe, ya dentro de 30 años, ya todo el mundo seremos unos espabilados. Bueno, entonces, esta es un poco la organización que implica estos jugadores, ¿vale? Es un poco como nosotros estamos viéndolo, ¿vale? Que habrá múltiples, y a lo mejor llega el momento donde el contratista sea el BIM manager, o a lo mejor nosotros terminamos teniendo un BIM manager, yo qué sé, pero ahora mismo es el equipo de diseño, es el motor, y consideramos el más válido. Durante la fase de diseño, este es el grupo de gente que está manejando un poco la situación. Cuando pasa la fase de construcción, el BIM manager empieza a tener más diálogo directo con el contratista, ¿vale? Y eso es un poco, a nivel organizativo no queríamos extendernos más en eso. Estratégica, suena fenomenal. El problema, nosotros cuando entramos en un proyecto tenemos que escribir cómo vamos a hacer las cosas para intentar organizarlo. Con el mundo BIM es aún más importante, porque estamos todavía en un mundo de aprendizaje mutuo o de creación de ciertas tendencias o creación de ciertos modos de trabajo. Con lo cual tenemos un plan de gerencia, normalmente en nuestros proyectos, que tenemos que adaptar. Es el manual de instrucciones, bla, bla, bla. Entonces, aquí recoge los procedimientos y dado que muchos procedimientos cambian, pues tenemos que recoger los procedimientos de BIM. Y aquí los siguientes aspectos, típicamente los roles y responsabilidades, aquí es vital dentro del mundo de BIM. Porque ¿quién hace el desarrollo de nivel 200 o como se llame el concepto
development o lo que sea. ¿Quién hace esto? ¿Quién hace el de 300? ¿Quién hace el de 400? ¿Qué se espera de cada uno? Porque todo el mundo tiene que aportar su granito de arena a ese gran producto final, ¿no? Procesos de control de diseño, cambios, lo típico en un proyecto normal. Y ahí es donde cambia todo. Estrategias BIM y integración con el sistema de gestión. O sea, ¿qué cambia todo el resto? O mucho del resto, ¿vale? Control documental, información, emisión de informes. Y gestión de reuniones, y bueno, lo típico de un plan de gerencia que no es nada nuevo. Lo único es que ahí tenemos que empezar ya a hablar de qué estrategia BIM queremos. Y esa estrategia dependerá muchísimo de las necesidades del cliente. Y una de las cosas que, de lo poco que he aprendido de BIM, es que hay que pensar en el final antes del principio. ¿Para qué vamos a necesitar como promotor de ese edificio, este proyecto? ¿Para qué quiero BIM? Porque si no pienso en el final, vamos a estrellarnos. Entonces, típicamente las necesidades es los requerimientos. Es un documento fundamental porque eso es lo que tenemos que comunicar al arquitecto a la hora de licitar. ¿Qué queremos de BIM? Y luego el arquitecto, cuando esté contratado, ya desarrollará su plan de ejecución de BIM que responda o modifica o materializa. Es como el programa de necesidades de un edificio normal. Es decir, ¿qué quiero de este edificio? Para que el arquitecto pueda valorar la gravedad de tal exigencia, él da su oferta y él hace su anteproyecto, etc., en complemento de esto. Pues lo mismo aquí. Es un plan de cómo quiero este monstruo, cómo lo quiero, qué es lo que espero de él, qué nivel de detalle quiero que tú me hagas y para qué quiero que funcione, porque en funcional lo que yo quiero, el modelo, será más o menos detallado. Entonces, es un documento fundamental para establecer los modelos y qué nivel de requerimiento hay. Comunica los requerimientos y información y su gestión. ¿En qué momento quiero ver el modelo como cliente? ¿Qué momento yo quiero entrar al modelo para aprobar? Como anteproyecto, proyecto básico, tal. Pues cambiamos el chip. Hay otras fases ahora. O bien el sistema americano numérico o el sistema de British Standard, que es más parecido al RIBA. ¿Vale? Pero hay que pensar qué fase de diseño hay. ¿Qué tipo de información quiero ver en esas fases? ¿Cómo sé que la información es determinada? ¿Cómo sé yo que esta información cumple con lo que yo te he esperado? Las reglas de juego tienen que estar muy, muy claras. Su contenido se desglosa, sin dogmas, más o menos, en nuestra opinión, en los siguientes formatos. Esto en inglés, la parte tecnológico, si quieres, software, formatos de intercambio. La clave aquí, las bases de datos. En el proyecto en que estamos nosotros metidos, ¿sabéis? Que el arquitecto, olvidemos de la parte de costes y plazos, el arquitecto en la parte de diseño tiene, creo, 8 herramientas para el mundo, para el proyecto BIM. 8. Uno para estudios de luz, otro para no sé qué, otro para no sé cuántos, otro para la integración. Hay que hacer que todos estos hablen entre sí. ¿Cómo se comunican entre sí a nivel de información? Ese es un reto importante. No es solamente Revit o Bentley. Es esto, con esto, con esto, con esto. Y todos hablan un lenguaje común. Todos saben a qué nivel están moviéndose, ¿no? El sistema de coordenadas, nivel de detalle que hemos usado aquí, el planteamiento americano, pero la parte británica es diferente. Entonces hay que saber, vamos por el British Standard, que lo más probable es que termine siendo un ISO, o se mezclará con el americano o lo que fuera. Y las necesidades de formación. Oye, muchas veces hay que formar, incluso en las empresas consolidadas hay que formar gente, ¿no? En la parte de gestión, los estándares, ¿qué estándares vamos a usar? ¿Qué roles y responsabilidades? La planificación y fase de trabajo, los entregables, ¿cuándo te voy a pagar? ¿De qué voy a pagar? ¿Sobre qué voy a confirmar que tú has cumplido con esto, ¿no? La seguridad de la información, acceso, etcétera. Coordinación y los famosos temas de solapes, de interferencias, clash detection. Lo queremos, es para eso que queremos el BIM. Tema de colaboración, esa es la clave, colaboración. Eso es lo que nos tenemos que quitar, la idea de nuestras torres de marfil, de nuestras casetas cerradas, de nuestros despachos cerrados, y tenemos que empezar a trabajar en equipos, que nos cuesta a todos. El tema de BIM, ¿lo voy a usar para determinar planteamientos de seguridad y salud para mi plan? Oye, qué mejor forma de plantear
el sistema, cómo voy a estar construyendo el edificio, sobre todo en edificios altos, que yo tengo un poco de experiencia donde la altura y la gravedad tiene unos efectos tremendos si no lo proteges. Con lo cual, el tema BIM tiene esa posibilidad. La gestión de diseño, ¿quién lo gestiona? ¿Quién es el responsable? ¿Quién hace qué en todo el proceso? El rendimiento de los sistemas. Uno de los temas puede haber estaba Antonio hablando antes, que en el proyecto estuvo él muy grande, no sé si en euros, o 400 millones o 500 millones de euros, tenía que trocear el modelo, porque no podrían llevar todo el modelo, era un proyecto tan grande, en un mismo archivo. Con lo cual, ¿cómo lo hacemos? ¿No? La plan de calidad, de cómo se verifica la calidad del diseño, no es lo de siempre, ¿no? Y la entrega de información del activo al final del proyecto. ¿Quién lo va a recibir esa información? ¿Hay un mantenedor? Hay un mantenedor que tiene que estar el primer día diciendo lo que él quiere ver y cómo él lo quiere ver. El libro del edificio, lo lógico es que el libro del edificio estuviera dentro del modelo, ¿no? Parece lógico. Y no tienes que estar ahí con PDFs y faxes y... ¿no? Bueno, entonces luego en la parte comercial, duro, pero que estamos aquí para vender y para tal, hay un tema de cuáles son cómo suelto el modelo, los data drops en inglés, cómo suelto el modelo, en qué fases y qué contiene. ¿Y para qué es el modelo en ese momento? ¿Es para estimaciones? ¿Es para producciones? ¿Es para licencias? El otro, las estrategias del cliente a nivel, sobre todo a nivel del uso final que va a tener. Y el último, las competencias específicas. Que, por ejemplo, si yo quiero que el contratista termine el diseño a partir del nivel de detalle X, pues tenemos que especificar qué entendemos por cumplido a nivel de competencias del contratista, qué tenemos por cumplidos en ese sentido. Hay una cosita aquí, con respecto al comercial lo veremos. Yo tengo una sección al final que se llama preguntas. Es preguntas que yo lanzo, que en algunos casos están medio contestados o tenemos claro más, y en algunos casos no son tantos, pero son preguntas que tienen que estar respondidos dentro de un plan BIM en un proyecto. Después de Antonio, si tenemos tiempo, engancharemos con las preguntas, y uno de ellos es sobre el tema de copyright. ¿Quién es el dueño del modelo? ¿Quién tiene responsabilidad profesional sobre el contenido del modelo? Yo te doy esto como estructurista al modelo, y si tú empiezas a manipularlo dentro del modelo coordinado, allá tú. Por tanto, yo puedo no ser responsable por el contenido final que tengo en el modelo, salvo que sea exactamente idéntico a lo que yo he soltado al modelo. Es decir, hay cosas aquí importantes. Los contratos tienen que cambiar. Están cambiando para reflejar esto. El arquitecto responde. Estoy ya a mi límite del tiempo. El arquitecto responde con las respuestas a esos requerimientos del cliente. El plan de ejecución BIM, que es lo que hace el que va a desarrollar el modelo ante todo, se desarrolla en una etapa más temprana del proyecto, cuanto antes, con el arquitecto, bien por el project manager, como digo, que no es lo normal ahora, normalmente sería el equipo de diseño, o la propiedad podría hacerlo. Pero lo normal ahora es el equipo de diseño tiende a ser el que tiene esa capacidad. Se basa en la estrategia BIM, que nosotros hemos hecho en el plan de gerencia. ¿Qué estrategia queremos aquí? ¿Para qué queremos? Y también en las necesidades que hemos descrito y comunicado al arquitecto del cliente. Define los usos del BIM para el proyecto junto con el diseño de los procesos para ejecutarlos a lo largo de la vida del mismo. O sea, ¿cómo exactamente vamos a hacer que todo esto funcione, ¿no? Y detalla el alcance, los intercambios de información, los requerimientos específicos de su implantación y control, que deberá estar integrado y alineado con el plan de gerencia. O sea, es la respuesta del equipo de diseño de esto es cómo voy a hacer mi proyecto. No es normal que los arquitectos tengan que hacer esto, porque trabajamos en un mundo donde quieres un proyecto, venga, mi anteproyecto responde a tu programa de necesidades. No tengo que explicar el proceso de diseño. Aquí sí, porque estamos aprendiendo todos. Y no debemos presuponer que alguien sepa, por muy grande que sea el equipo de arquitectura, o el contratista o el gerente. Mucho menos, ¿no? Y 4 pasos que hemos planteado. Identificación de los objetivos e usos de BIM, clave. Si el cliente solo quiere el BIM para tener un paseazo a través de esto a enseñar a su director general, tengámoslo muy claro, porque es muy diferente eso a que el cliente quiera operar el edificio
con 6D usando el modelo durante 20 años. No tiene nada que ver. Y el volumen de trabajo requerido por parte del equipo de diseño no tiene nada que ver, ¿vale? Con lo cual, tengamos clarísimo, y en el Penn State y en el BIM, en el Task Force en el Reino Unido, tienen clarísimo, están catalogados los usos de BIM. Entonces, bueno, como cuestionario. Oye, ¿quiero para esto? Bueno, me da igual. ¿Quiero para esto? Y entonces empiezas a ceñirte a realmente lo que necesitas. Luego, diseño el proceso de ejecución del BIM, que, como digo, en aprendizaje. Los intercambios dentro del modelo. La cuestión es, ¿qué modelo? ¿Es un modelo? No, no hay un único modelo hoy en día. Hay un montón de modelos que se federan, se unen. ¿Y cómo se unen? ¿Con cada frecuencia? ¿Con qué frecuencia? ¿Cada martes? ¿Cada viernes? ¿Cada mes? ¿Qué hago en el mes que estoy sin el trabajo que ha hecho el estructurista y yo estoy con una arquitectura ya que no coincide? ¿Cómo consolidamos? ¿No? Y luego, definición de la infraestructura, es decir, nivel informático. ¿Dónde cambiamos los archivos? ¿Dónde intercambiamos? Etcétera, ¿no? Y último mío, antes de entrar, Antonio, que ya te he comido tiempo, Antonio. Plan de ejecución BIM. En la parte de costes y plazos. Solo unas pinceladas. Nivel de control. ¿Quiere llevar costes en BIM? ¿Hasta qué nivel? Porque depende, ¿eh? Es decir, si tengo que ir a descompuestos en BIM, o tengo que ir a precio unitario, o tengo que ir a un ratio, lo que sea. Muy diferente. Define quién es el responsable de estas tareas, quién hace cada cosa. Porque luego se monta el herramienta no va a hacer bueno la mala organización. Es decir, el herramienta solamente lo dilata con más facilidad, ¿no? Codificación de los objetos de los modelos. ¿Cómo la codificación de los objetos de los modelos coincide con los costes, coincide con el plazos? ¿Qué herramientas hará cada parte del trabajo? ¿Y cómo se integra? ¿Y qué se transfiere entre los distintos herramientas? ¿Vale? Antonio, que ya solo he ido en 10 minutos. Bueno, molt bon dia a tothom, muy buenos días a todos. Yo, desde mi humilde y reducida experiencia, me gustaría contar lo que estamos haciendo ahora mismo en planificación, cómo unimos BIM y qué facilidades, qué beneficios obtenemos, ¿verdad? Entonces, para hacer ello, voy a dividir la presentación un poco como en 3 partes, que son las 3 fases que tiene cualquier proyecto que iniciemos desde el principio. Una muy embrionaria, donde se tienen unos conceptos mínimos de qué se quiere realizar, qué tipo de edificio estamos hablando, etc. Una segunda, donde ya tenemos un proyecto de ejecución terminado, ya hay un cierto detalle. Y para finalizar, una vez ese proyecto empieza, cómo lo vamos a controlar, cómo vamos a hacer el seguimiento y cómo lo vamos a poner en marcha. Vamos con el tiempo bastante apretado, así que voy un poco deprisa. Perdón. No. La primera fase, tenemos un cliente que tiene un proyecto que realizar, digamos por ejemplo que es un hotel o un edificio comercial o lo que sea, ¿verdad? Posiblemente tengamos ya una serie de metros cuadrados que queremos construir, tenemos una idea de la volumetría, si va a ser una torre, cuántas plantas de sótano va a tener, posiblemente también conozcamos el estado del terreno donde vamos a construir y si hay que hacer alguna demolición. Bueno, todo eso en planificación nosotros lo resumimos en un plan logístico y de actuaciones, ¿verdad? Hasta ahora siempre hemos estado dibujando en planos 2D. Entonces planteábamos cómo, en un concepto sin mucho detalle evidentemente, porque es una situación muy embrionaria, pero ya nos hacemos una idea y nos planteamos cómo vamos a resolver ese proyecto, por dónde vamos a empezar el edificio, qué grúas torre vamos a necesitar, qué equipamiento vamos a necesitar, ¿verdad? Todo eso, como decía, lo plasmamos en documentos 2D, ¿verdad? Y a la vez que nosotros hacemos eso, todo el equipo técnico sigue ampliando el detalle del proyecto hasta tener un proyecto de ejecución. Bien, nosotros decimos que lo que producimos, esos 2D, se parecen mucho a una diapositiva de rayos X, porque realmente con esos gráficos y esos documentos que son muy completos, nosotros podemos ver la forma que tiene el edificio, podemos ver cómo es por su interior, cuántos sistemas tiene, qué complejo es, cuán denso es. Sin embargo, nunca logramos ver cómo esas piezas han sido encajadas conjuntamente. Es una fotografía estática. Nosotros, desde el punto de vista de planificación, lo que queremos es ampliar esa visión, ¿verdad? Y poder comunicar a todos los agentes del proceso constructivo cómo vamos a llegar a ese producto final. Entonces, una de las primeras herramientas del BIM, que me imagino que todos conocéis, son las simulaciones 4D.
En este estado del proyecto, en el que, como decía, no se tiene mucho detalle, las simulaciones son muy básicas. Sin embargo, ya dan una buena idea de cuál es el proceso que pretendamos tener en cuenta y podemos ir resolviendo muchas dudas que se nos van a surgir, ¿verdad? Os voy a poner una presentación que hemos hecho la semana pasada para un proyecto que tenemos fuera de España y ya veréis, es muy sencilla, pero creo que es muy gráfico. Bueno, esto estaba aprobado, pero... Un inciso que me viene muy bien. Este empeño nuestro en intentar planificar una obra que todavía no existe porque no está diseñado, en este caso ya estaba diseñado, pero en general es porque nuestros honorarios como gerentes es directamente ligado a la duración del proyecto. Y nosotros más nos vale acertar en saber lo que va a ser la duración del futuro proyecto que no está diseñado todavía, porque nosotros normalmente vamos a precio cerrado. Con lo cual, el empeño de intentar adelantar mucho unas ideas sobre cómo va a ser el edificio antes de que exista es un vínculo absoluto a nuestro contrato. Porque si nos vamos 3 meses, palmamos, así, siendo muy básicos. Por eso el empeño en este tipo de trabajo muy por adelantado. Perdón, Antonio, sigue. Argentino, casi. Estaba determinado por la música. Luego en obra te piden la música para poder trabajar. Bueno, ya veis que, como comentábamos, es un nivel de detalle muy básico, evidentemente, pero ya resuelve todo el tema logístico, cómo lo vas a organizar. Una vez que ese paso está dado y llegamos y tenemos nuestro proyecto de ejecución en mano, nuestro siguiente paso, históricamente para planificadores, evidentemente es hacer un planning ya con más detalle, ¿verdad? ¿Cómo nos ayuda el BIM aquí? Pues bien, desde el punto de vista de cubrir todos los elementos que hay en un modelo y a través del ordenador, evidentemente, físicamente unirnos a una actividad, lo que vamos a asegurar es que vamos a tener todos los elementos de esa obra cubiertos en nuestra planificación. Parece muy básico, pero ocurre que en las planificaciones a veces nos dejamos cosas por cubrir. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos un problema resuelto. Pero además, cada vez que nosotros ligamos un elemento a una actividad, digamos, por ejemplo, los forjados, tú tienes esa dimensión de los forjados, con lo cual puedes calcular con tu producción cuánto va a durar o cuánto vas a necesitar para hacer esa unidad de obra, ¿verdad? Con lo cual vamos a ir desarrollando una planificación o una simulación tipo la que hemos visto, pero con mucho más detalle. El concepto no es que tengamos un vídeo que sea bonito. El concepto y la potencia de las simulaciones es que
esa simulación que tú has preparado y has cubierto todo el edificio pasa por muchas reuniones en las que la gente, cuando ve algo así, les interesa participar y dar su punto de vista. Entonces, tú te sientas en una mesa con 5 o 6 especialistas, cada uno de ellos va a aportar su conocimiento, con lo cual esa simulación va a ir madurando y se le van a ir incorporando mejoras. Por lo tanto, la planificación que tengamos finalmente va a estar optimizada, ¿verdad? No voy a poner ningún ejercicio de esto porque vamos muy mal de tiempo, pero a mí me gusta compararlo con la Fórmula 1, en cierta medida. La Fórmula 1, están todos los coches dando vueltas, de repente Fernando Alonso entra en boxes y en 2 segundos está saliendo con las ruedas puestas, unas ruedas nuevas. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pues haya pasado algo parecido a esto. La gente sabe perfectamente lo que tiene que hacer, cómo tiene que estar colocadas, qué herramientas necesita, ¿verdad? Lo tiene todo clarísimo y hay un trabajo de coordinación muy básico. Nosotros lo que pretendemos es que una vez que empiece el proyecto, porque nosotros esto lo estamos haciendo antes de que el proyecto que esté vallado, de que se haya instalado ninguna grúa torre ni nada. Esto es mucho antes, con lo cual podemos desarrollar una planificación mucho más óptima, ¿verdad? ¿Y qué pasa luego? Bueno, pues luego pasa que el proyecto hay que empezarlo. Y nosotros, como gerentes de proyecto y especialmente la figura de planificadores, funcionamos un poco como si fuéramos la brújula de ese proyecto. Tenemos que saber en todo momento dónde estamos y dónde tenemos que ir, cuál es el mejor camino para llegar al final, ¿verdad? Pero claro, todos sabemos que evidentemente del plan a lo que realmente cubre en obra siempre hay modificaciones. Entonces, para que no ocurra eso y que no estemos despistados, ¿cómo nos puede ayudar el BIM? Os voy a presentar 3 herramientas que nosotros utilizamos, ¿verdad? Esta fotografía que pongo aquí abajo de la persona tapada por papeles es la típica situación que un planificador tiene a obra cuando llega y le entregan un programa de 3, 4, 5.000 actividades, que se ocupa mucho en papel, son fácilmente 150 A3s, y te dicen dónde estamos, ¿verdad? Y tienes que analizar todas esas actividades. ¿No hay ninguna forma mejor? Bueno, pues evidentemente sí lo hay. Esto, por ejemplo, es una cosa que se utiliza mucho y creo que es muy útil. Teniendo la simulación, por ejemplo, hoy día 28 de enero, yo me cojo mi modelo, le saco varias vistas y digo, bueno, voy a Barcelona, voy a ver qué tal está el proyecto. Y incluso no hace falta ni que vaya a Barcelona. Esta fotografía que tenéis arriba es de una webcam. Digo, venga, hoy, 28 de enero, ¿cómo tiene que estar el proyecto? Bueno, pues en mi simulación, en mi planificación, dice que estos forjados tienen que estar listos, que sí, evidentemente lo están. Esta fachada tiene que estar terminada. Aquí vemos que han instalado fachada pero no han cerrado, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, en 2 minutos tenemos la situación actual y dónde estamos retrasados y dónde estamos avanzados, ¿verdad? Mucho más útil que estar peleando con un programa P6. A mí, yo soy amante de P6, quiero decir, a mí me gusta mucho el detalle, pero creo que las herramientas se utilizan cada una en una situación diferente. Bien, esto, por ejemplo, es más detalle para el tema de los forjados o cualquier elemento que queramos controlar en obra. Cada color representa un estado y a partir de aquí toda la información la tenemos en el sistema, podemos generar el tipo de informe que nosotros necesitemos. Es importante detectar que esto, tú vas por la obra con tu tablet y vas apuntando, vas actualizando el sistema, ¿verdad? Pues este forjado se ha hormigonado, perfecto, pues yo lo actualizo y por vía Wi-Fi, por vía 3G o cuando llegas a la oficina 2 horas más tarde y conectas tu tablet en el dock, eso pasa al sistema. Una vez está en el sistema, podemos generar con él cualquier tipo de informe que necesitemos, ¿verdad? Esa es una de las fuerzas que tiene este sistema del BIM. Y detrás de estos gráficos de aquí, pues tenemos curvas de producción, que evidentemente nos ayudan a ver en qué estado estamos de la fase. Aquí está representado el plan originario en amarillo y lo que realmente se ha estado haciendo por cada semana, ¿verdad? En verde. Vemos que hay una diferencia. Bueno, y os preguntaréis, ¿es que tiene que venir BIM a decirnos cómo manejar esto? No, evidentemente no, esto ya se hacía antiguamente. Lo que pasa es que BIM nos permite realizar esto con mucho menos esfuerzo, porque toda la información ha sido introducida al sistema, con lo cual podemos generar cualquier herramienta que queramos, cualquier informe que queramos. Luego hay un tema de proyecciones y de... Bueno, que creo que vamos un poco mal de tiempo. Bueno, para finalizar, lo que quiero que quede claro es que nosotros
cogemos ese edificio, ese modelo, y lo integramos en nuestra planificación para que todo quede cubierto, ¿vale? Una vez que tenemos esa simulación, cualquier modificación del proyecto, cualquier cambio, se puede comprobar de una forma muy rápida, que cumple en plazo, que cumple en tiempos. Evidentemente, esa simulación comentaba que va a ser optimizada porque muchos especialistas van a intervenir en ella y van a dar su punto de vista. Y por último, creo que tenemos una herramienta de comunicación que es muy eficaz, y es que nadie tiene que imaginar nada. Todo se puede representar en ese vídeo que va a estar en una pantalla y va a ser accesible por todo el mundo, con lo cual creo que todos coordinados se trabaja mucho mejor, ¿verdad? Como sospechaba, contingencias que no vamos a usar. Yo no sé al final si vais a repartir. Perfecto, pues hay unas preguntas que hemos lanzado que si se circula la presentación, ahí quedan. Y no vamos a entrar, no vamos a usar el tiempo con eso, para que intentar, aunque solo sea con 2 minutos de retraso, intentamos ser gerentes decentes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Carlos Martín y Hendrich. Bueno, buenos días a todos. Agradecer la invitación que nos han hecho para explicar aquí un poco nuestra experiencia de BIM. Voy a hacer una pequeña introducción de quiénes somos, para que entendáis un poco nuestro problema de adaptarnos a este nuevo sistema. L35 es un estudio o un despacho de arquitectura internacional nacido aquí en Barcelona en 1967. Ahora mismo somos pues como 30 y tantos socios. Tenemos despachos, digamos, en bastantes zonas del mundo. La principal oficina está en Barcelona, en Madrid, en París, en Sao Paulo. Hay otras oficinas menores también en Sudamérica o en Estambul o incluso en el norte de Marruecos, en Casablanca y todas estas zonas. Nosotros nos dedicamos a la arquitectura, básicamente. No somos ingeniería, a pesar de que somos pues en total alrededor de 200 personas a lo largo del mundo trabajando en esto. De esas 200 yo diría que 170 o una cosa así somos arquitectos. Arquitectos, algunos de interiores, otros arquitectos superiores, otros arquitectos al modo americano, otros, bueno, todos relacionados con el tema de la arquitectura. Nos hemos caracterizado desde siempre por el trabajo en equipo. Nosotros no nos llamamos Foster, ni nos llamamos Lamela, ni nos llamamos Rafael de la Hoz, con todo el respeto del mundo. Nos llamamos L35, es un nombre puesto casi por azar y que determina un poco el modo de trabajo que tenemos nosotros normalmente. Es un trabajo en equipo en el que todos colaboramos en la realización del proyecto. A pesar de ser un montón de gente, no nos tomamos los proyectos como se los tomaría pues normalmente una ingeniería. Es decir, nosotros hacemos nucleolos de gente con un director de proyecto al frente que maneja su proyecto. Ese director tiene un par de ayudantes, 2 o 3 personas, no muchas más, y durante la mayoría del tiempo del proyecto o de la cocción del proyecto dentro del estudio, esta persona es la que rige, la que dibuja, la que está día a día con el proyecto e incluso lleva las relaciones a veces con el cliente. Una vez que todo esto está planificado, pues cuando es necesario producir, pues metemos a 30, 40, 50 las personas que sean necesarias para producir como si fuésemos una ingeniería, pero es un espacio de tiempo muy, muy pequeño. Cada vez la tendencia es que diseñamos más y producimos menos. Es decir, ahora mismo se nos requiere más para hacer conceptos iniciales
para hacer diseños iniciales de los proyectos y para hacer una especie de concept guardian de vigilancia del resto del proyecto que hace terceros, que hacen otras personas, otras empresas de ingeniería o de arquitectura, para que no se diluya el concepto ese que hemos parido en principio con el cliente. Desde el principio estamos abocados a hacer proyectos de gran escala, no es presumir, es lo que hay. El primer proyecto que se hizo en el estudio en 1967, a partir de 1967, fue la Universidad Politécnica de Valencia. Aquí en Barcelona también conoceréis la mina, todas las edificaciones de la mina se hizo también en el estudio. Yo en aquel momento no estaba en el estudio. ¿Qué es un gran proyecto? Bueno, se nos conoce en el mundo más bien comercial por hacer centros comerciales, a pesar de que hacemos de todo, evidentemente, pero bueno, para que sepáis que es un proyecto o el tamaño de los proyectos que tenemos, este no lo hemos hecho nosotros, sabéis que es el Escorial, este es el tamaño del Escorial, tiene unos 200 y pico metros de lado, este es uno de nuestros centros comerciales, uno que hemos hecho se llama Isla Azul, está en Madrid, al lado de la M40, es esa calle que pasa por ahí abajo, y esto es el Escorial metido dentro del centro comercial, para que veáis el tamaño de los proyectos que se hacen. Esto no lo hace una persona solo, lo hace un equipo. Hemos hecho, bueno, pues cosas que conocéis, esto está aquí en Hospitalet, esto está en Antequera, es una estación del AVE, hemos ganado el concurso del proyecto Real Madrid, que es una cosa que estamos haciendo en BIM, luego Hendrik os explicará un poco qué es. Bueno, hemos hecho centros comerciales en montones de sitios, La Maquinista aquí en Barcelona, también la conoceréis vosotros, Espacio Mediterráneo en Cartagena, esto es uno de los centros comerciales que os decía antes que hemos hecho, el de Madrid, el de Isla Azul en concreto, Puerto Venecia, el centro comercial o retail comercial más grande de Europa, con 280.000 metros cuadrados de superficie construida. Y bueno, y ahora mismo la tendencia que va al mercado es exigirnos, o no exigirnos, intentar hacer este tipo de proyectos que llamamos proyectos de usos mixtos, en los que hay un poco de todo. Hay hoteles, hay oficinas, hay un centro comercial, hay un montón de cosas. Esta es la estación de Perpiñán, por ejemplo, que también tiene una estación, tiene un centro comercial y tiene unas oficinas y tiene un polideportivo que todavía no se ha hecho, pero igual algún día se hace. Centros como este, que está en Neidens, en el norte de Francia, casi en Suiza, bueno, o que es uno que se está proyectando en Francia, en el que tenéis toda la parte de la izquierda, toda esta parte, bueno, no tengo índice, toda la parte de aquí de la izquierda son viviendas, un centro comercial en el centro que está prácticamente enterrado dentro de una zona verde, y a la derecha pues unos edificios de oficinas que también se están proyectando. Esto lo mismo, unos edificios de oficinas, un hotel gigantesco de 20 y tantas plantas y un centro comercial en el medio, casi en el puerto de Casablanca, o esto en Turquía, que es también una torre de oficinas, una torre de vivienda y un centro comercial en medio, bueno, en un montón de cosas. Yo os digo, antes de que empiece Hendrik con su exposición, digo, ¿por qué BIM? ¿Por qué BIM? Porque todo el mundo nos lo pedía. Es decir, nosotros estamos en internacional, estamos en todo el mundo concursando, recibiendo encargos o intentando recibir encargos, y todo el mundo quiere BIM. Entonces, hace ya 5 años, en el 2010, decidimos meternos en BIM y hasta el 2011 no empezamos a dar pasos, pero bueno, la voluntad era anterior. ¿Qué es BIM? Nadie lo sabe. Aquí en España las administraciones te piden BIM, los particulares te piden BIM. ¿Qué BIM te piden? Porque como antes decía Martín, si es un particular que lo que quiere es presumir, el BIM es una cosa, y si es una empresa patrimonialista que va a explotar, como decía Martín antes, 20 años un edificio, la información es otra. Hay tal falta de conocimiento que incluso cuando los clientes actuales quieren levantar sus edificios en BIM, porque van a hacer reformas, porque van a manejarlos, porque van a hacer facilities management, no sé, cualquier figura de estas con su patrimonio, te dicen, levántame el BIM, pero no saben lo que reciben ni saben lo que quieren realmente. Hay unos estándares americanos, ingleses, como antes también se ha dicho aquí, que definen hasta qué grado de definición, y valga la redundancia, se puede meter en un dibujo. Podríamos llegar a definir el picaporte o el muelle que hay dentro de un sistema de apertura de una puerta. Sí, merece la pena.
Depende, si yo soy el fabricante de puertas, sí. Si soy el fabricante de pernos o de bisagras, también. Si soy un arquitecto, probablemente no lo quiera, o un estudio de arquitectura no quiera saberlo para nada. De ahí viene otro problema que tiene el BIM, que tienes todos son ventajas y también todos son inconvenientes. Ahí, en el BIM, digamos, en el BIM no existe la posibilidad de que intervengan personas que no están relacionadas con lo que están haciendo. Me explico. Antes, en un estudio, y yo he tenido un estudio en el que había pues un arquitecto, 2 arquitectos y luego había unos cuantos delineantes, ilustrados o no, que se dedicaban a pasar a papel o a tinta o a lo que fuera los diseños o los croquis que habíamos hecho los arquitectos. Hoy día es imposible. Una línea no es una línea. Las líneas no existen en BIM. Una línea es la representación de un escalón, la representación de una línea eléctrica, la representación de un muro muy finito, un cristal. Quiere decir que ahora mismo cuando alguien está modelizando en BIM no puede decir voy a pintar rayas, líneas, círculos, hexágonos o elipses. No, eso no existe. Cada una de las líneas que tiene detrás un montón de información. Un montón de información que en un principio es muy difícil de conseguir, porque si esa línea resulta que es una línea eléctrica, yo tengo que definir qué cable es, qué aislamiento es, qué protección tiene, un montón de cosas. Si es un escalón, pues tendré que definir otra serie. Si es un muro, tengo que definir sus composiciones, sus capas, cómo se extiende, cómo se cruce con otra línea, con otro muro, un montón de propiedades. Entonces, quiere decir, BIM no es la panacea, es una herramienta que todo el mundo ahora mismo está intentando utilizar. Estamos todos en aprendizaje porque 4 años nosotros nos consideramos que sabemos un poquito de BIM, pero no nos consideramos expertos, a pesar de que probablemente seamos los que más saben de BIM de un montón de colectivos. Pero todavía nos queda mucho por aprender. Buenas cosas del BIM, coordinación. No sé si alguno de vosotros habéis construido en Brasil. En Brasil el arquitecto no hace un proyecto de ejecución. Nadie sabe quién hace un proyecto de ejecución. El proyecto de ejecución no está coordinado con las ingenierías, porque las ingenierías llegan luego. Las ingenierías hacen lo que puede, devuelven el proyecto al promotor. El promotor se tira los pelos porque hay un pilar que le pasa por medio del vestíbulo y hay un aire acondicionado que cruza una viga. Nadie lo coordina. El hecho del BIM viene precisamente en Brasil a redundar en que todas estas cosas no pueden pasar, porque en un mismo sitio no puede ocurrir tantas cosas diferentes. Es bueno para ello. Malo, cuando tú estás haciendo un proyecto básico para sacar una licencia y tienes que colocar una escalera entre 2 plantas, pues colocas un símbolo de escalera y si luego tiene un escalón más o es un poquito más grande, un poquito pequeño, te da igual. Para un proyecto básico es suficiente. En BIM no se puede hacer eso. BIM, la escalera tiene 3 o 37 escalones de tal dimensión, de tal ancho, y entonces tienes que, para representar esa escalera, tienes que colocar perfectamente. Es decir, dejamos de utilizar la simbología que utilizábamos antes de puertas cerradas cuando las pones en alzado, abiertas cuando las pones en planta, para utilizar elementos que están definidos, perfectamente definidos, y que por lo tanto tienes que representar de una cierta manera, no te deja representar de otras maneras. Bueno, no me extiendo más, paso la palabra a Hendrik. Hendrik es nuestro, digamos, BIM manager, eso que hemos hablado antes, es la persona que lleva el control del BIM dentro del E35 en Madrid. Por ahí está Jordi, que es el que lleva en el E35 Barcelona el control de todo el proceso de BIM, que os va a explicar un poco. A pesar de todos los problemas que he dicho que tiene en nuestro estudio. Le paso la palabra a Hendrik. Hola, buenos días, soy Hendrik y primero muchas gracias por la invitación y queremos contaros ahora nuestra experiencia de BIM y en nuestro caso hemos Primero queremos contaros el proceso de la implantación, los proyectos realizados en Revit o que están ahora mismo en marcha en Revit, algo de la organización, de la modelación y también de la documentación en Revit
y hemos elegido dos proyectos grandes, que es por un lado el Centro Comercial Las Glorias, que estamos haciendo una reforma integral que está llevando Jordi, y la otra es el anteproyecto de la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu que estamos también haciendo en la herramienta BIM. Te interrumpo un momento. ¿Por qué Revit? Estará mal decirlo, porque somos presos de Autodesk. Quiere decir, nosotros tenemos 105 licencias de AutoCAD que a la hora de pasarse a a BIM, pues buscas y puede que a lo que tú haces no sea el mejor programa, o aunque sea el mejor no se adapte a lo que tú necesitas o sueles hacer en tu estudio. Cuando tienes 105 programas, 105 licencias, no te lo planteas. Lo que haces es un update para trabajar en Revit. Ese es el motivo por el que estamos en Revit. Y al final un pequeño resumen, ¿qué nos aporta el BIM y el Revit en nuestro estudio? Pues la implantación empezó 2010, 2011 con una primera decisión sí implantarlo. Lo que se hizo es contactar y contratar un consultor externo que ha desarrollado un plan de implantación que tenía dos pilares fundamentales. Por un lado, crear una plantilla. Esta plantilla debe estar o está basado en la plantilla de AutoCAD que tenemos, o de CAD que tenemos en el estudio, más los documentos que están, vamos, que es el fundamento de esta plantilla. Esto, la idea era pasarlo después a una plantilla de Revit. Y la segunda era un programa de formaciones que en el principio estaba definido en básico y avanzado, pero al largo también se ha modificado este plan de formaciones más en la dirección modelar, documentar, gestión de proyectos y un curso especial de creación de familias o edición de familias. En 2012, después, se decidió a base de esto hacer un primer proyecto de piloto, que era ese proyecto de ejecución. Pues nos lanzamos, hemos hecho, en vez de hacer un anteproyecto, un proyecto básico, pues el proyecto básico ya estaba en plena marcha, entonces decidimos hacer el proyecto de ejecución de la Marina aquí en Barcelona, en Revit. Este proyecto terminamos sobre febrero, marzo de 2013 y había un punto de reflexión. Claro, como era el primer proyecto, era importante pararse un momento y reflexionar qué experiencia nos ha dado y qué tenemos que modificar. Para esto os enseño la toma de decisión de este principio era, como sabemos, del tamaño de los proyectos, que no puede ser un único archivo, entonces hicimos la primera prueba directamente dividir el archivo. En este caso, como se trata en este proyecto de una parcela entera que en la planta baja, en los sótanos, ocupa la parcela entera y un primer bloque de la esquina, que son viviendas, decidimos coger la junta de delimitación y cortarlo por ahí. Una de estas reflexiones era que esta decisión no vamos a repetir, porque el primer nivel, para nosotros, a partir de esta experiencia, el primer nivel de división del proyecto debe ser entre estructuras, arquitectura e instalaciones. A partir de esta división existen submodelos que podría ser, por ejemplo, en arquitectura, que la fachada está en un modelo y toda la división interior es en otro modelo. Pero como regla general hemos implantado que el primer nivel de división es esto entre las tres disciplinas. Otra reflexión era modificar la plantilla, porque hemos visto que muchas cosas de la plantilla, si no utilizas en la práctica, hay que modificarlo. A raíz de este punto de reflexión, pues se modificó la plantilla, se estaba también desarrollando dos documentos. Uno es un protocolo, como para cada uno que aprende Revit, que integra en el equipo de Revit, sabe cómo acceder para evitar primeros errores desde el principio. Y el segundo era un manual explicativo cómo funciona la plantilla. También hemos organizado una biblioteca. Todo esto, la plantilla y la biblioteca es vivo, es abierto, que seguimos modificando, integrando cosas. Y en 2014, pues, que llamamos un poco el I+D, pues, año pasado nos venía la idea por
hemos ganado este concurso de la remodelación, pues cómo vamos a trabajar con GMP, GK Marke Partners de Alemania, y pronto teníamos la idea, ¿por qué no intentamos utilizar el Revit Server? Entonces estuvimos investigando, nos costó pues, un mes de comunicaciones directas con Autodesk hasta se ha puesto en marcha esto. Y curiosamente no era el proyecto de Santiago Bernabéu que era el primero, no, que es después, como nos ha funcionado bien, estuvimos implantando directamente en Glorious, era el primer proyecto que estamos haciendo entre la sede de Barcelona y nosotros apoyando a Barcelona con nuestro personal a través del Revit Server. Pues proyectos que hemos realizado. Como ya he comentado, la Marina aquí en Barcelona. Voy a destacar en cada proyecto pequeños puntos que nos ha aportado. Una es la aportación y la facilidad es pasar la geometría a un programa de visualización. Y esto dentro del mundo Autodesk es una cosa que sí podemos confirmar que funciona bastante bien. La geometría viene de Revit y después el ambiente, luces, cámaras, etcétera, se hace en el programa correspondiente que es el 3 Studio Max Design. Segundo proyecto, tamaño muy pequeño, una reforma de una vivienda en Bruselas con el objetivo practicar y utilizar la herramienta de trabajar en fases y con el objetivo final siempre BIM no se puede entender como un único programa de modelación 3D porque al final también hay que sacar como sea la documentación. Entonces el objetivo aquí era también sacar 3 tipologías de planos, uno el estado actual, uno el estado reformado con los filtros aplicándolos para en colores salen los elementos que hay que demoler y después claro el estado reformado. Siguiente proyecto, el de las viviendas en la calle José Arcoñez Gil en Madrid. Ahí es el primer proyecto donde aplicamos la división directamente desde el principio entre estructuras y arquitectura. Como era un proyecto básico, nosotros estuvimos estructuristas y arquitectos en una mano. No hemos soltado esto y hemos desarrollado ambos modelos en paralelo, vinculando la estructura hacia la arquitectura. Decimos, la arquitectura es el envolvente de la estructura. Eso es el proyecto, el envolvente, para decirlo. Y otra vez también el aprovechamiento, pasarlo a 3 Studio Max y hacer las visualizaciones en 3 Studio Max. Siguiente proyecto, esto es la antigua agencia F es la calle Espronceda de Madrid, una rehabilitación. En este caso no hemos utilizado, por temas internos, el tema de trabajo en fases, pero a donde yo quiero ir es esto. En el proyecto básico, como es un edificio existente, con losas prefabricadas, con vigas metálicas descolgando, una altura de 2,10, entonces había para organizar la ventilación nueva, muy complicado. Entonces la única forma hemos exigido en este caso a nuestros ingenieros que hemos pasado el modelo arquitectura y estructura de nuestra parte a las de instalaciones y ellos tenían que encajar sus elementos de aportación y recogida de la ventilación en nuestro modelo y claro, diciéndonos dónde necesitan más huecos, dónde no están bien dimensionados, etc. Aquí se ve en gris, espero se ve en pantalla, la arquitectura, la estructura y en colores toda esta historia de los conductos de aportación y recogida del aire. Eso es un anteproyecto, ahí tomamos decisión que no directamente desde el anteproyecto, hacer el proyecto ahí y no calcar desde un CAD. Que todo esto es diseño con croquis y pasar directamente en Revit, decimos, diseñando directamente en Revit. Pues como comentó, también estamos haciendo el Centro Comercial de las Glorias, la reforma integral. Ahí la particularidad es que hemos heredado un modelo
de un terciario y lo teníamos finalmente con bastante trabajo adaptarlo a nuestras necesidades. Es una gran labor también por Jordi. Y finalmente la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu en Madrid. Con aquí ahora mismo estamos manejando en Revit Server entre nosotros y GBP 17 archivos, 17 submodelos. Por el tamaño del... CMP es un estudio asociado, vamos, somos socios desde el año 2000 haciendo cosas, y ellos están en Alemania, en varios sitios en Alemania, en Berlín y en Hamburgo. Son las dos sedes principales. Y estamos trabajando en el mismo proyecto, en el mismo, digamos, la misma base físicamente. Estamos trabajando desde Berlín, desde Hamburgo y desde Madrid y a veces desde Barcelona. Todo esto no es en línea, se hacen sincronizaciones cada cierto tiempo, pero es una de las ventajas que tiene trabajar sobre un Revit Server o un sistema que permita eso, trabajar descentralizadamente y en ciertos momentos del día consolidarlo. En este proyecto hay como 15 o 16 archivos. 17 archivos. 17 archivos diferentes, puesto que el tamaño de una cosa de estas es descomunal. Pues como en el inicio he comentado, básicamente sin una plantilla, al menos una plantilla que tiene algunas configuraciones básicas, yo creo que no se puede empezar con BIM. Es fundamental. Y los proyectos siempre se empieza con plantilla. No que tenemos algunos el costumbre en CAD, un guardar como de un anterior proyecto, y etcétera, ¿vale? Igual el tema de los protocolos de documentación es importante para comunicar a todo el personal y las personas que están dentro del equipo Revit cualquier reglas y normas nos hemos establecido. Y la función del BIM Manager es un poco también perseguirlo, que no, la gente va muy poco por libre y no se desmonta todo este modelo BIM. Y es fundamental la biblioteca. Es una foto de nuestra estructura de las plantillas. Dentro, la primera carpeta quiero destacar, dentro de cada fase hay una propia carpeta de Revit. En esta propia carpeta de Revit hay 8 carpetas que son siempre lo mismo. Porque excluido en Glorias o en el Santiago Bernabéu trabajamos con la forma tradicional como trabaja Revit, con archivos compartidos, y los archivos centrales y locales están guardados siempre en la misma carpeta y no se debe mover de ahí. Por eso rígidamente 8 carpetas predefinidos en cada fase, en cada proyecto, y a partir de ahí un sistema abierto para incorporar más carpetas. La organización básica siempre funciona parecido en Revit, creo que Archicad, tengo cierto conocimiento, también funciona en una forma igual, que hay un modelo central que normalmente tiene diferentes archivos, submodelos, y cada uno de los usuarios en función de sus necesidades no necesita crear cada archivo, es más gestionarlo, qué archivo en este momento él necesita, y este archivo él crea, o esos 2 o 3 archivos crea como archivo local y trabaja en ellos. Nosotros hemos decidido estos archivos no guardar en sus propias máquinas, están guardados en el servidor también. Una definición de subproyectos básicas, eso es la forma de trabajar en Revit, que es algo parecido a las capas, pero hay que utilizar mucho más reducido. No puede tener 50, 100 o 300 capas, hay que tener muy pocos para organizar el trabajo, para también la posibilidad que algún usuario o gerente del proyecto coja propiedad para no modificar ciertas cosas que pueden ser dolorosos después recuperarlos. Como por ejemplo en el caso de Revit son las famosas cajas de referencias. Y esto después es una visualización cómo están organizados en diferentes subproyectos, colocando los elementos que pertenecen. Tema de la documentación, fundamental para nosotros, por un lado, el recorte de las vistas o las cajas de referencias que se puede comparar un poco como ventanas tridimensionales, ventanas gráficas tridimensionales del CAD. Y simplifica bastante generar documentación de plantas repetitivas. Entonces, ¿qué hago? Es una caja de referencia para la planta general
y esta aplico a todas las vistas de cada una de las plantas que tiene la misma configuración. Y después me permite también en este proyecto por portales, también cada uno tiene su caja de referencia, ventana gráfica, y fácilmente yo puedo generar la documentación dentro de mis planos, siempre con el mismo recorte. No tengo que hacer cada vez un nuevo recorte de la vista. Plantillas de vista es una otra herramienta de Revit que yo defino para una vista cómo quiero representarlo, y esta plantilla aplico a cada una de las vistas y puedo asegurar que todas las vistas que tienen la misma plantilla tienen el mismo aspecto que yo antes he definido. Cambio esto en todas las vistas. También una ventaja de un cambio masivo sobre muchos planos, en un cambio directo. Pues de los filtros me salto, y después, importante, si se trabaja en proyectos grandes, tengo plantas generales, y de ahí descuelgan después plantas de zonas, ¿vale? Que serían las vistas dependientes. Que cualquier cambio, acotación, etiquetas hago en el general, se plasma directamente en las vistas descolgando. Ahora, en el proyecto de Glorias nos surgía lo siguiente, que teníamos, usando las herramientas de Arias, que teníamos en CAD dos planos de aportación de superficie, porque toda la superficie de propiedades se estaban reestructurando. Entonces, ¿qué se ha hecho? Superponer estos dos planos de la aportación y del resultante. Se ha hecho fragmentos, esos fragmentos se ha hecho como áreas en Revit, y aplicando diferentes parámetros para después el resultado es, por un lado, que las tablas tienen que cuadrar. Toda la superficie que aporto tiene que ser igual como la superficie resultante. Y después en plano me da la posibilidad con los esquemas de colores colorarlo y decir a cada propietario o a cada local qué superficie tiene ahora mismo y etiquetándolo. Pues el navegador me salta un poco porque vamos un poco... Importante solo entender el navegador de proyectos es el contenedor de toda la información, y lo utilizamos también en el caso de proyectos de recreaciones. Todavía seguimos desarrollando detalles en CAD, pero la documentación sale de este Revit. Entonces estos son archivos de CAD vinculados, incorporados en el sistema de planos, en el registro de planos, y después imprimirlo desde o exportarlos desde Revit. Pues esto, como hemos comentado, este es el esquema que proporciona Autodesk, y funciona bastante bien, porque ahora eso podrían ser 4 sedes, Barcelona, Madrid, París y otra sede más. El único que yo tengo que siempre decidir en cuál de uno de los servidores está el proyecto principal, y a partir de ahí los otros, si está por ejemplo aquí colocado, los otros 3 servidores son como comunicación, pero no son el servidor, la palabra informática es host, donde está residiendo el proyecto principal. Pero este sistema me permite un proyecto tenerlo en Madrid y otro proyecto en Barcelona y el tercer proyecto en París. Y esto es el sistema que hemos aplicado entre Madrid y Berlín con GMP. Esta es una simulación de construcción que hicimos para el concurso de Santiago Bernabéu. Como se ve, se desmonta primero la cubierta, después se hace la nueva grada se coloca las extensiones con el anillo de compresión y toda la estructura de la cubierta, y finalmente la piel, y al final la cubierta más la zona retráctil. En el estadio Santiago Bernabéu quiero destacar 3 puntos, y con esto creo que también puedo terminarlo. Es por un lado, como es también un modelo heredado de un estado actual, y nosotros actuamos sobre ellos, ciertas decisiones en CAD no hubiese posible tomar la decisión y controlarlo. Es la única forma, creo, de ciertos detalles como escaleras, etcétera, controlarlo en 3D.
trabajamos aquí sí con fases, con una fase de estado actual, demolición y remodelación, con el grafismo representándolo, y igual como en el proyecto de las glorias usamos las áreas, a esos aplicamos diferentes parámetros y nos han permitido de un único elemento generar 3 tipologías de planos, por uso, por la cualificación urbanística e incluso por costes, con una ratio de costes. Y en el resumen creo que me salto esto porque mucha parte de ellos, del resumen, lo ya he contado en toda la exposición. ¿Vale? Muchas gracias. Carlos.